Bueno, hermanos, buenas noches tengan cada uno de ustedes. Vamos a situarse, hermanos, en el capítulo 18 de Génesis, pero como siempre es mi costumbre, hermanos, antes de entrar con la lectura, porque esta noche vamos a estar meditando en los primeros 15 versículos del capítulo 18. Quiero hacer, hermanos, un resumen, como siempre hago, compacto de las verdades que yo pretendo se queden en su corazón, hermanos, en su mente, en su alma. Y es, hermanos, en la enseñanza anterior del capítulo 17, que dividí en dos partes, la llamé, hermanos, la circuncisión señal de pacto. Ahí vimos, hermanos, el origen de esta práctica religiosa muy importante para el judaísmo, hermanos, como lo es la circuncisión. Un ritual, hermanos, que era necesario para un inconverso, un extranjero que quería, hermanos, identificarse con identidad nacional, con el pueblo elegido de Dios como Israel. Y en practicar, hermanos, el judaísmo como tal para hacerlo con, digamos, hermanos, todo derecho, con cero crítica, con cero juicio. El extranjero tenía, hermanos, que someterse, siendo obviamente varón, al rito de la circuncisión. El mandamiento, hermanos, tú lo viste en el capítulo 17, es un mandamiento que Dios dio directamente a Abraham y a su linaje, a su descendencia. Hermanos, lo que yo pretendía que tú conocieras es, entonces, hermanos, ¿por qué si es un mandamiento de Dios, y está escrito en Génesis 17, por qué aunque es un mandamiento de Dios, la iglesia no lo cumple? ¿Por qué nosotros, hermanos, como extranjeros, no nos sometemos a la voluntad de Dios que está escrita en este versículo, este capítulo 17? Y la respuesta, hermanos, que da Pablo es bien sencilla en Romanos. Él dice, es que si nos agarramos circuncidando, o sea, convirtiendo el judaísmo a todos los extranjeros que ahora abrazan la fe del evangelio, estamos en contra de la misma palabra de Dios. Y esto parece una paradoja, hermanos, o sea, una aparente contradicción. Porque tú puedes decir, no, como una contradicción, si Dios manda que se circuncide el hombre. Primeramente dice que es un pacto, hermanos, con Abraham y su descendencia física. O sea, la circuncisión, hermanos, primeramente habla del linaje genético de Abraham, hermanos, y una señal de pacto. Esa señal, hermanos, que comunicaba que Dios había acordado con Abraham, ya no solamente, hermanos, dejarlo en el título de Padre exaltado, sino que la circuncisión era la señal de Dios de que Él haría de ese Padre exaltado, hermanos, un Padre de naciones. Un Padre de naciones. Entonces, hermanos, aquí es donde viene lo interesante, porque Pablo, hermanos, en pocas palabras dice, si nosotros circuncidamos a todos los gentiles, o sea, extranjeros que se convierten al Dios vivo, estamos en contra de la promesa, porque la promesa dice que Abraham va a ser padre de naciones. O sea, cada nación, hermanos, tiene por cultura una identidad. Y no se puede decir que Abraham es padre de naciones si circuncidamos a todos y los obligamos a judaizarse. Porque entonces estamos diciendo, hermanos, que ya no son muchas las naciones, solo es una la nación, la israelita, y todos se identifican con esa cultura. Y no es lo que dice la promesa. La promesa es, Abraham será padre de naciones, no de la nación de Israel, de múltiples naciones. Hemos leído también, hermanos, de todas las familias de la tierra. Y por eso Pablo decía, por eso el gentil o el extranjero que se convierta a la fe verdadera por medio de escuchar y creer el evangelio, no ha de ser inquietado con la circuncisión y judaizarlo, porque si no choca con el cumplimiento de la promesa. A ellos déjenlo con su identidad cultural nacional, porque ese es el cumplimiento de la promesa. Abraham, por medio de la fe en Jesús, es padre de múltiples naciones. Entonces, hermanos, espero que esto se haya entendido, hermanos. Además, hermanos, tenemos que aclarar y estar conscientes, hermanos, que la circuncisión es una práctica bíblica, ya leímos eso, pero, hermanos, es más que nada una identidad nacional o cultural para la descendencia física de Abraham. Porque el hombre judío, hermanos, se distinguía por llevar esa marca en su cuerpo. Eso es lo que, hermanos, generaba una división, como Pablo dice en Efesios, que la circuncisión generaba una división entre circuncidados e incircuncisos. Y que todo eso, hermanos, cayó, ¿en dónde? ¿En qué evento? En la muerte de Cristo en la cruz. ¿Por qué cayó esa diferencia, hermanos? Y ese mandamiento pasó a cumplirse
y por ende ya a no ser necesario. ¿Por qué, hermanos? Porque la circuncisión ritual del capítulo 17 de Génesis anunciaba, hermanos, a un propósito que no se comprendía cuando fue dado el mandamiento, a la circuncisión de Cristo, al dolor y el padecimiento en la carne y derramamiento de sangre ¿de quién? Del Hijo de Dios, hermanos, de Jesús. Por eso ahora que la circuncisión real, la eterna, la que vale, se ha cumplido, hermanos, el mandamiento que fue dado por Dios, hermanos, al darse un cumplimiento, ya no tiene nada más que ofrecer, porque solo apuntaba a la verdadera circuncisión de Cristo, de la cual todos nosotros por la fe somos hechos, hermanos, hechos participantes. Ahora, hermanos, lo que importa es ser circuncidado no en la carne, sino en el corazón. Es decir, ser una nueva criatura por medio de la fe en Cristo. Hermanos, yo quería darles un versículo para que vean cómo esto se alinea con lo que dice nuestro Maestro Jesucristo y con lo que Pablo diría en Romanos cuando él dice, bueno, pues ¿qué te ganas si tú eres circuncidado, pero alguien incircunciso si guarda los mandamientos? Dice, ¿no será su obediencia equivalente a ser circuncidado? Algo de esto, hermanos, Jesús reprendió en su época a los fariseos, a los escribas, y lo voy a dar, hermanos, simplemente por referencia. Mateo 23:15, Jesús dijo así, hermanos, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque rodean la mar y la tierra por hacer un prosélito, es decir, un convertido gentil o extranjero al judaísmo. Dice que recorren mar y tierra por hacer un convertido al judaísmo, y dice el Señor, hermanos, y cuando fuere hecho, o sea, cuando ya pasó por su conversión mediante la circuncisión, dice, le hacen hijo del infierno doble más que vosotros. Hermanos, yo creo que esta reprensión del Maestro Jesús les dejaba entrever, hermanos, lo que era el misterio de Dios. Es decir, que Dios no dio la circuncisión, hermanos, como un método para combatir el pecado, para que nada más circuncidando al hombre ya tenga una relación sana, llena de paz y de justicia delante de Dios, hermanos. Si esto fuera el propósito de Dios, de Cristo, hermanos, Cristo lo hubiera dicho. Pero tienes, hermanos, en el Evangelio a Jesús diciendo, ustedes que andan deseosos por convertir gentiles y hacerlos judíos, pasándolos por la circuncisión, una vez que los convierten, ¿qué creen? Se salvan, están en pacto, ya son hijos de Abraham. Dice Jesús, no, los hacen doblemente más hijos del infierno, o sea, doblemente más dignos de condenación. ¿Por qué, hermanos? Porque a mayor conocimiento hay mayor condena o mayor castigo. Entonces, hermanos, simplemente quería resumir esto hasta este momento como introducción, hermanos, para saber que ahora por la fe en Jesús es justificado o declarado recto delante de Dios el que es circuncidado, es decir, el que es judío, pero también el que no es circuncidado, que es el extranjero. Cumpliendo Dios, hermano, de esta forma su promesa dada a Abraham de hacerlo padre de naciones. Pues Abraham ahora no solo es el padre carnal y espiritual de los judíos creyentes en Jesús, sino que también Abraham, hermanos, es padre espiritual de nosotros, los extranjeros incircuncisos, que hemos abrazado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hemos sido justificados por la fe, como Él, cuando también fue justificado por la fe, cuando era un incircunciso, hermanos. Entonces, yo espero, hermanos, que eso lo vaya reteniendo. Quiero hacer una oración breve, hermano. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar meditando en tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que tú engrandezcas tu verdad, Señor, y tu conocimiento y tu sabiduría en estos pasajes que vamos a leer, Padre, en el cual tú vas revelando, vas añadiendo, vas construyendo mayor, vas dando más luz, más conocimiento, se va formando la fe que algún día nosotros de manera completa profesaríamos, una vez que se cumpliera la circuncisión de Cristo y la resurrección de los muertos, y tú, Señor, revelaras el Evangelio de una manera más específica. Te agradecemos, Padre, porque nos lo revelaste, Señor, porque para el mundo incrédulo, inconverso, le es locura, pero para nosotros el Evangelio es poder tuyo, Señor, para salvación. Te ruego, Padre, en esta noche que me dé las palabras precisas, Señor, para poder contribuir en lo que yo pueda, Señor, por tu gracia, que mis hermanos tengan un entendimiento más esclarecido
de lo que es la fe y lo que es el Evangelio. Desde estas páginas, Señor, del primer libro de la Biblia. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos ahora hacia la lectura, Génesis 18, versículo 1, y dice la palabra del Señor. Y aparecióle Jehová en el valle de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, e inclinóse hacia la tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo, toma presto 3 medidas de flor de harina, amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y diólo al mozo, y dióse prisa a aderezarlo o a prepararlo. Tomó también manteca y leche y el becerro que había aderezado y púsolo delante de ellos, y él estaba junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí tendrá un hijo Sara tu mujer. Y Sara, que escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos entrados en días. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Rióse pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de parir siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Bueno, hermanos, después de leer este pasaje que vamos a estar meditando esta noche, hermanos, pues quiero dedicarle solamente un poquito de tiempo a los primeros 8 versículos, hermanos, que es donde dice la palabra así, hermanos, que Dios se presentó, hermanos, se manifestó delante, hermanos, de Abraham, su escogido. Aquí, hermanos, encontramos algo que en teología, hermanos, en lenguaje así de los teólogos le llaman una teofanía, que no es otra cosa más que una manifestación de Dios. Y otros hermanos lo llaman de esta otra manera como una cristofanía. Enseñando o entendiendo, hermanos, que quien se manifestó así, persona a persona, delante de Abraham, fue, hermanos, el Hijo de Dios, es decir, el Verbo Divino, el cual, hermanos, antes de su encarnación, como Jesús, se manifestó a él. Hermanos, antes de su encarnación como Jesús, vino a él, pero no vino solo, hermanos, sino que vino acompañado de 2 hombres más, que con el relato, sigas leyendo, sabes que son 2 ángeles. Entonces, hermanos, una cosa curiosa, hermanos, que yo nada más quería considerar y comentar algo, hermanos, que obviamente no lo tienes que creer, pero pues a mí me resulta plausible, o sea, algo lógico de deducir. Y es que, hermanos, una cosa curiosa a considerar, es que me pareció curioso, hermanos, no sé si tú ves, que Abraham haya reconocido a Dios entre estos 3 varones, hermanos, porque al verlos, hermanos, dice que Abraham, hermanos, cayó derribado delante de él, y se nota, hermanos, que no está hablando pluralmente, sino que se refiere a uno solo, que se entiende que es Jesús, hermanos, en su mostrándose, hermanos, antes de su encarnación en María. Sé que esto, hermanos, puede volarnos la mente, porque incluso si tú te ves en la física y todo esto, hermano, la relatividad del tiempo, todo esto es un mundo muy complejo, porque
Incluso podemos decir, hermanos, que como Dios no trasciende el tiempo, podemos decir que es Jesús con su cuerpo resucitado, porque para Él el tiempo no existe. Pero bueno, hermanos, sea como lo puedas entender, a mí se me hace curioso, hermanos, que Abraham lo haya reconocido y se haya dirigido a Él, al cual Él sabe que es Dios. Y le dice, pues te ruego que sea hallado favor delante de tus ojos, que se queden, porque quiero servirles. Y tú, hermanos, ya leíste todo lo que Él hace, ¿no? Que trae agua para que laven sus pies, luego ordena a Sara que prepare panes, hermanos, va con el mozo, ¿verdad? Le entrega a él eligiendo, hermanos, el mejor ternero, el mejor becerro que tiene, para que lo preparen y quiere ofrecerle lo mejor, obviamente, hermanos, a Dios y a estos varones que vienen con él, que son los dos ángeles. Entonces, hermanos, aquí quería nada más comentar de paso que aquí Pablo se puede referir a esto en el libro de Hebreos, cuando dice que algunos incluso hospedaron ángeles, aunque no lo sabían, porque su aspecto, hermanos, no era distinto al de cualquier hombre común. Pero quizá, hermanos, había algo distinto en el hombre en el cual, hermanos, Abraham conversa con él como si fuera Dios. Entonces, hermanos, mi teoría sería que probablemente Abraham lo reconozca porque ya lo había visto antes. Mi teoría es, hermanos, que quizá Abraham lo reconozca quién es Dios y quiénes son los que no son Dios, que son los ángeles, porque ya lo había visto antes. Mi conclusión es, en base a lo que he leído anteriormente, que puede hacer Melquisedec. Bueno, hermanos, ahora sí vamos a la parte, hermanos, que se lleva todo el tiempo, toda la atención de esta enseñanza, hermanos, que es una buena noticia que parece una locura, que es la locura del Evangelio, por eso lo titulé así. Y es que, hermanos, el Evangelio que escuchó Abraham fue este: te daré un hijo de ella, de Sara, y vendrá a ser madre de naciones. Él lo escuchó, hermanos, este Evangelio, esta buena noticia en el capítulo 17. ¿Y cuál fue la reacción de Abraham? En Génesis 17:17, hermanos, está escrito que entonces Abraham cayó sobre su rostro y rióse, o se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años, ¿ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ¿ha de dar a luz? Esa fue la reacción, hermanos, de Abraham cuando escuchó el Evangelio, que fue una sonrisa, hermanos. Le dio risa escuchar esa buena noticia de que su esposa, la estéril, aún siendo vieja, le iba a dar un hijo. Ahora, hermanos, esto no fue por casualidad, porque la lógica y la razón humana, hermanos, yo creo que lo pusieron a pensar en que lo que escuchaba de Dios le parecía un imposible. Y yo creo, hermanos, que eso es lo más sencillo de entender, ¿no? ¿Tú entiendes por qué se ríe, hermanos, Abraham? Yo creo que sí, porque nosotros en nuestra limitación humana, hermanos, pensamos, pero ¿cómo si en nuestros mejores años de juventud no pudimos tener un hijo? ¿Cómo es posible que ya estando yo a un pie de la tumba, Dios me prometa que voy a tener un hijo cuando eso es naturalmente, biológicamente, imposible? Yo creo, hermanos, que la risa se entiende perfectamente, porque es una noticia, hermanos, que por lógica humana diríamos que esto es una total locura. Es como que un niño me diga que la luna es de queso y que quiere ir a probarla para ver cuál es su sabor. Diríamos, no, eso es una irracionalidad, eso a cualquiera le da risa. Y esto, hermanos, es la reacción que tuvo el padre Abraham, el padre de la fe. Y, hermanos, entiende el motivo de la risa, porque aparentemente es una locura lo que Dios le estaba prometiendo. Ahora, hermanos, en esta escena viene una confirmación de la promesa. Porque ahora, hermanos, el Señor Dios en persona ha venido a comer a casa de sus escogidos, de quienes más tarde tomaría sus genes para darse a conocer al mundo como Jesús, hijo de Abraham y Sara, que sería Salvador del mundo. Hermanos, ahora vamos a ver la reacción de Sara. Y la reacción de Sara al oír la buena noticia, hermanos, fue prácticamente la misma que la de Abraham. Hermanos, yo investigué un poquito de esto, pero yo creo que incluso no se requeriría investigar tanto, pero la ciencia, hermanos, dice que hoy por hoy una mujer que ha pasado ya, entrado en la menopausia y que ya no tiene, hermanos, su periodo de menstruación durante un año, es prácticamente imposible que pueda quedar embarazada.
La Biblia, hermanos, la Biblia nos dice que Sara, hermanos, estaba consciente de que ella ya no podía quedar embarazada. ¿Por qué? La Biblia no nos dice cuántos años, pero sí nos dice que ya su menstruación, hermanos, hacía tiempo que ya le había dejado. Entonces, hermanos, prácticamente las esperanzas de convertirse en madre para Sara eran del 0%, hermanos. Hoy con más exactitud se dice, si ya pasó un año, es prácticamente imposible. Ahora, Sara, hermanos, tenía ya 90 años. Yo creo que posiblemente ya tenía más de 30 años, hermanos, sin su periodo menstrual. Entonces, hermanos, sus esperanzas de convertirse en madre eran 0%, según nuestro entendimiento de la biología, y el de ella también en su época. Pero ahora, hermanos, acabo de escuchar una palabra, una buena noticia, que parecía ridícula, una locura total. Como quien nos diga, hermanos, que la luna, bueno, vuelvo a repetir, es de queso o alguna cosa así, hermanos, que quizá exageré, que suena irracional. Pero bueno, hermanos, la segunda cosa que quiero meditar en esta noche, hermanos, es lo que sucedió después cuando Dios, que todo lo ve, descubre la actitud y la incredulidad de Sara, la madre de naciones. Hermanos, Sara se rió por las palabras que el Señor había dicho y pensó que nadie la estaba viendo. Pero Dios, hermanos, la descubre públicamente e incluso la cuestiona porque dice, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será posible que daré a luz un hijo siendo ya vieja? Yo, hermanos, parafraseándolo, cuando ni en mis mejores días esto pudo ocurrir. Esto es una ridiculez. Esto es algo que no tiene ningún tipo de sentido. Entiendo la risa totalmente, hermanos, para cualquier ser humano. Ahora, hermanos, algo que no pude evitar pensar y que me llevó a cuestionarme, yo quiero también que tú te cuestiones, es, hermanos, ¿por qué será que Dios sí confrontó la risa de Sara, pero no confrontó la risa de Abraham, del capítulo 17? Y bueno, hermanos, a la respuesta que yo llegué es que, hermanos, recuerda que en el capítulo 16 fue a Sara y no a Abraham a la que se le ocurrió la brillante, yo decía, hermanos, en ironía, en sarcasmo, o sea, la ignorante y necia idea de que ella iba a darle un hijo a Abraham, pero no de sus entrañas, sino, hermanos, se puede decir, tomando el vientre de su esclava egipcia Agar, y de esta manera, por idea de ella, fue que pecaron así contra Dios, no esperando, hermanos, el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, hermanos, entiendo que por esa razón Dios haya considerado confrontar la incredulidad de Sara, porque ella fue, hermanos, la que se le ocurrió esa idea, y no Abraham, aunque Abraham cedió, ¿verdad? Imitando, hermanos, a el patriarca de todos, que es Adán. Bueno, hermanos, pues, se entiende que Dios juzgó preciso, hermanos, reprender a Sara y su incredulidad, e incluso ir más allá con una segunda pregunta, hermanos, cuando Dios mismo, hermanos, le dice, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Yo también te lo pregunto, hermanos, porque esta pregunta, hermanos, tiene una gran verdad comunicada, porque en otras palabras, ¿sabes qué es lo que está diciendo Dios a Sara? Es como si le está diciendo, no sabes con quién estás tratando. Tú no me conoces todavía realmente, pero me conocerás. Que yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, en otras palabras, tus límites no son mis límites, pero tú no me conoces, pero me conocerás. Porque en 9 meses tendrás un hijo, el llamado Hijo de la Promesa. El cual, hermanos, entendemos por lo que nos da la Biblia, no nacería por voluntad humana, sino por el poder de Dios, hermanos, o por la voluntad poderosa de Dios. Y esto te suena, hermanos, a Juan 1:12, ¿no? Donde son hijos de Dios, hermanos, no los que nacen por voluntad de carne, por voluntad de sangre, por voluntad de hembra o de varón, sino, hermanos, aquellos que nacen por el poder divino. Entonces, hermanos, todo esto se conecta aquí. Pero ahora, hermanos, no solamente es que el evangelio, la buena noticia que escuchó a Sara, le dio risa porque parece una absoluta locura, sino que el segundo problema, hermanos, que se vino sobre Sara fue, hermanos, que cayó de un pecado a otro, porque después, hermanos, que Dios la destapa y le dice que por qué se ha reído, dice la Biblia que ella por temor, hermanos, cayó en un segundo error,
bueno, un segundo pecado, ¿no? Ya lo leíste. Ella dijo, hermanos, no me he reído. Ahora, hermanos, no solamente es que ha dudado de Dios y por eso, hermanos, se ha burlado o se ha reído, hermanos, entendiendo que es un imposible para su mente, sino que ahora, hermanos, está contradiciendo a Dios, que ya le dijo, te has reído. Yo sé que te has reído. Y ella, por miedo, dice, no, Señor, es que no me he reído. Y dice, te has reído. Esa es la verdad. De aquí, hermanos, yo ponía otra idea que quería que te llevaras esta noche. Y es, hermanos, no niegues por temor. Más bien admite la verdad por amor al Señor. Porque, hermanos, esto es un instinto humano que yo veo siempre. Siempre, hermanos, cuando tú has cometido una acción que después escuchas que se te denuncia, que puede haber un castigo, que puede haber un juicio contra ti y eso te perjudica. Hermanos, casi el ser humano por naturaleza se inventa otra mentira para escudar, hermanos, la realidad, para ocultar su verdad. Pero, hermanos, nosotros debemos de saber que eso, hermanos, puede funcionar para un ignorante de Dios y de sus atributos. Pero, hermanos, no para aquel que es fiel y que conoce al Dios verdadero, hermanos. Porque sabemos, hermanos, que es una tontería llevarle la contraria a Dios. A nosotros que conocemos a Jesús, hermanos, ahora con más esplendor, con más entereza, no nos queda de otra más que cuando la Biblia o Jesús destapa algo de nosotros, aún así sea malo, hermanos, no nos queda otra más que admitir el pecado, admitir el error que hemos cometido, hermanos. Porque eso demostraría que conocemos a Dios y que realmente estamos conectados con Él. Es lo que enseña, hermanos, la primera carta de Juan. Entonces, hermanos, quería que también te quedaras con esta otra enseñanza. Pero bueno, hermanos, pues vamos ya concluyendo esta historia hasta aquí. Y es que, hermanos, hasta este punto de la historia de la redención o de Dios rescatar al ser humano, podemos contemplar, hermanos, si te fijas, ya una fe más clara, más detallada, hermanos, ya se está construyendo más y se va entendiendo, hermanos, hacia qué hecho glorioso, hermanos, va a apuntar toda esta situación. Porque aquí, hermanos, ya tenemos lo que Pablo habla en Romanos 4. Aquí ya tenemos a un Abraham que está totalmente convencido o seguro de que Dios es poderoso para dar vida a los muertos. Aquí ya tenemos un Abraham que comprende, hermanos, su fe y sabe que Dios es capaz de sacar vida de donde hay muerte. Pues, hermanos, Dios ha de darles un hijo a un viejo Abraham con un pie cercano a la tumba y a una vieja Sara, hermanos, de matriz muerta. Pues los descendientes, hermanos, numerosos de Abraham, genéticamente hablando, vendrían por parte de Sara y no por parte de la esclava egipcia Agar. Hermanos, aquí ya se ve con más claridad, más construida, cuál fue esa fe de Abraham y de Sara, nuestros padres espirituales, la cual llegaron a obtener, la cual compartimos también nosotros como ellos, hermanos, como hijos suyos de entre las naciones, por haber alcanzado una fe igualmente la de ellos, preciosa, hermanos, porque nosotros por el Evangelio sabemos que Dios tiene el poder para dar vida a los muertos, por cuanto hemos creído que Él entregó a Jesús por nuestros pecados a la muerte. Pero al tercer día, hermanos, sacó a Jesús de entre los muertos. Y, hermanos, lo ascendió al cielo y reinará para siempre y siempre estará intercediendo, hermanos, por todos los que a través de Él se acercan a Dios. Y aprovechando esto, por eso un llamado a los que hasta aquí nos han seguido en la transmisión y aún no siguen a Jesús con un pleno conocimiento de lo que el Evangelio es, ni un pleno conocimiento de quién es Jesús el Salvador nuestro. Yo los invito en esta noche a que confíen en el poder de Dios para la salvación, porque este es el Evangelio, es el poder de Dios para salvación. Es una bella noticia y promesa que nos promete perdón, justificación, paz, reconciliación y vida eterna. ¿Por medio de quién? Por medio de lo que Jesús ha hecho por ti. Por medio de lo que Jesús ha hecho en favor nuestro. Jesús, que es Dios hecho carne, fue a la cruz a morir por tus pecados y a causa de tu incredulidad. Pero al tercer día salió victorioso, vencida ya la muerte, resucitando de los muertos. Esta es la buena noticia que a muchos, o hasta incluso tú que me llegas a escuchar hoy, puede ser que te dé risa y decir, ¿eso cuándo se ha visto? Que alguien que ya tiene 3 días de muerto resucite, y no solo esto, sino que ascienda al cielo y se diga que
vivirá por siempre. Quizá esto te puede dar risa a ti como incrédulo, como inconverso, y dirás, no creo. No creo que eso pueda ser posible. Científicamente no es probable. Pero esto no es cosa extraña porque así pasó con los primeros creyentes del Evangelio. Cuando fueron evangelizados, ellos al escuchar la noticia nueva o buena, ¿qué fue lo que reaccionaron, hermanos? Con una risa, con una sonrisa como diciendo, esto se escucha bastante loco, es una locura para mi mente, para mi comprensión. Y hoy quizá, amigo, para ti puede ser también lo mismo. ¿Cómo? Que creyendo en que Dios se hizo carne, hombre, y vivió entre nosotros y que fue crucificado y que además resucitó, dejó una tumba vacía, reina en el cielo. Esto no tiene pies ni cabeza quizá para ti, pero amigo, créeme que esta fue la forma en la cual Dios predestinó o preparó de antemano para salvar a los creyentes. Dice Pablo en Corintios, por la locura de la predicación. Entonces nosotros, nuestra responsabilidad como iglesia es comunicarte la buena noticia, esperando que aunque te dé risa, quizá Dios toque tu corazón para que como ellos, aunque les dio risa, aprendieron a confiar solo en Dios. Porque solo Dios, amigo, puede traer bendición al mundo. Solo Dios puede bendecir al mundo y solamente esa promesa de salvación puede ser dada por Dios. No es algo que tú ni yo podamos ganar por nuestras fuerzas o por nuestros méritos. Siguiendo con esta invitación, te diría, si te falta fe y te has reído del Evangelio porque te parece ilógico, irracional, loco su mensaje, aprende de Sara y no niegues la verdad que Dios ha revelado de ti. Pues para relacionarte con Dios tienes que admitir, mejor dicho, el juicio del Señor. Porque es cierto, quizá has sido incrédulo por algún momento, por muchos años, pero quizá hoy es el momento en el cual Dios te dio la oportunidad para creer en esta buena noticia de Cristo Jesús. Para que aprendas a confiar como nuestros primeros padres espirituales, Abraham y Sara, a confiar solo en Dios, para que así pueda ser un hijo de entre las naciones, atribuido por la fe a Abraham. Y así además conseguir el más alto honor que ningún hombre se imagina poder obtener, que es ser hecho un hijo de Dios por la fe de Jesucristo. Pues bueno, hermanos, para sacarle algunas aplicaciones para nuestra vida práctica, yo diría, hermanos, nosotros que hemos iniciado esta aventura o carrera de fe en Jesucristo, seguramente al principio, hermanos, pudimos tener muchas dudas, titubear por eso. Al oír el Evangelio incluso nos pudo haber parecido ilógico, loco, como decir, ¿cómo? ¿A poco así de fácil, así de sencillo? No, yo creo que más bien cada uno tiene que hacer su mejor esfuerzo para tratar de alcanzar un lugar con Dios en el cielo. Quizá, hermanos, fue una cosa como nuestros primeros padres, ¿no? O bueno, los padres espirituales, fue una cosa irónica, loca. Pero hermanos, nosotros, el Señor, gracias al Señor fuimos persuadidos por este Evangelio. Y como ellos, hermanos, ahora solo confiamos en Cristo Jesús, que es el poder de Dios para salvarnos, hermanos. Y eso es, hermanos, lo que me goza en esta noche a mí. Yo lo que espero, hermanos, que te goce a ti, porque esto es poder de Dios, hermanos, para salvación. Hermanos, en esta vida seguimos viviendo por fe y para fe. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que vivir tomando decisiones confiando solamente en Dios. ¿Por qué? Porque el mundo nos condiciona, hermanos, y yo creo que tú tienes experiencia tanto como yo. El mundo nos condiciona, hermanos, porque pretende amoldarnos a su corrupción, a su forma de ver la vida y de vivirla, hermanos. Quiere que nos corrompamos juntamente con él, el mundo. Y nosotros, hermanos, quizá por temor o conveniencia nos parezca arriesgado renunciar, no sé, a algún trabajo, a alguna pareja que nos va a descarriar del evangelio verdadero. Y quizá decimos, no, es algo muy arriesgado yo pretender renunciar a alguna de estas cosas por causa de mi fe. Pero hermanos, hay un ejemplo palpable de locura, de la locura de la cual nos acusa el mundo. Y es que, hermanos, que el cristiano ponga en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Porque, hermanos, yo puse un ejemplo. Poner al reino de Dios y su justicia en primer lugar puede implicar, hermanos, que tú renuncies
al trabajo de tus sueños. Si este trabajo te empuja a corromperte y a no ser leal a tu Señor. Hermanos, la parábola del tesoro escondido, cada vez que yo viene a mi memoria, hermanos, creo que lo ilustra perfecto. Cuando Jesús comparó el reino de Dios con una persona que vende todo lo que tiene y compra un terreno baldío. Y que, hermanos, esta es una irracionalidad, porque lo que plantea Jesús es que ningún ser humano va a entender esa decisión. Antes va a decir que es una totalmente locura. ¿Cómo vendió todo lo que había acumulado, por lo cual se había esforzado quizá años de estudio, años de inversión, por comprar algo que todos vemos vacío? Es un terreno baldío. Y Jesús dice, pero es que el reino de Dios es un tesoro que está escondido en ese terreno en el cual la gente no ve nada. Y se es totalmente cambiar todo por nada. Pero hermanos, así es, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así es cuando se pone en práctica, hermanos. Parecemos totalmente locos porque nosotros, hermanos, dejamos todo por apropiarnos de la promesa de la vida eterna de Cristo Jesús, hermanos. Y esto parece una total locura, hermanos, porque Jesús es un tesoro nuestro, eterno, pero espiritual. Y al ser espiritual escapa de la vista humana. Entonces, hermanos, el ser humano que no tiene la fe, es comprensible que crea que seas un loco por haber renunciado a un trabajo, no sé, hermanos, a un emprendimiento, a alguna pareja inconversa que te sea un obstáculo, hermanos, para estar en el reino de Dios. Quizá la gente dirá, no le encuentro una lógica, una razón humana por la cual él haya cometido semejante decisión. Pero, hermanos, es algo que solo entiende el espiritual, que ha sido llamado y transformado por el Espíritu Santo, hermanos, porque es el Espíritu Santo el que te hace ver a Cristo como un tesoro invaluable, hermanos. Esa es labor del Espíritu Santo, y por eso Pablo dice que al espiritual nadie lo entiende, pero él sí puede entender a todos los demás. Pero bueno, hermanos, estoy emocionado hasta este momento y quiero, hermanos, ya ir terminando. Y hermanos, Pablo lo pone así: el Evangelio o la palabra de la cruz, que es lo mismo el Evangelio, él mismo dijo en Corintios 1 y 2 que es locura. Y si es una locura este mensaje, hermanos, es normal que provoque risa. Pero, hermanos, provoca risa y es una locura para los que están, hermanos, en un estado de incredulidad, es decir, para los que se pierden. Pero Pablo dice que para los que se salvan, el mensaje de la cruz, la buena noticia de la salvación, hermanos, no es algo que provoca risa, sino es algo, hermanos, que provoca gozo, paz y amor. Llena de amor el corazón. Porque para nosotros, hermanos, en el Evangelio encontramos a Cristo como el poder y la sabiduría de Dios. Sabiduría que el mundo no puede recibir porque no la entiende. Hermanos, hay unos pasajes que, por causa del tiempo, hermanos, simplemente voy a citar, que tú puedas ver después si tienes duda de dónde lo estoy citando. En Hechos capítulo 3, hermanos, del 41 al 48, pero solamente voy a leer el versículo 41, que son frases, hermanos, con las cuales Pablo ya se despide de evangelizar a los de su sangre, a los judíos, y dice, me he de volver a las naciones, porque ustedes se juzgan indignos de ser herederos del reino de Dios. Y miren, hermanos, Pablo les dijo, mirad, oh menospreciadores y entonteceos y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Ahí, hermanos, Pablo se los dice de una manera en la cual ellos no pueden entender que Jesús sea el Mesías. Y Pablo dice, citando a Habacuc, hermanos, dice, con razón el Señor dijo que él iba a hacer una obra que cuando fuera contada esa obra, dice, no la creerían. ¿Por qué, hermanos? Porque a la razón humana sería una absoluta locura que no podía ser aceptada. Hermanos, el mismo profeta Isaías en el capítulo 53 popular, él dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Como diciendo, es que parece que nadie nos está haciendo caso y todos nos ignoran, porque parece que ese anuncio que nosotros predicamos, para ellos no tiene pies ni cabeza, es irracional, y por ende no lo quieren aceptar, no lo quieren creer. Pues bueno, hermanos, ya termino con esto último. Hermanos, tanto Pablo como Isaías
hablaban de la buena noticia del Evangelio como un mensaje que sería difícil de creer por lo sobrenatural o espiritual que sería este. Un mensaje, hermanos, que por ser un desafío a la razón humana, confundiría a los sabios. Pero esto, hermanos, fue así ya predestinado y dibujado en la historia de Abraham y Sara, hermanos. Desde el principio, tal como lo vimos en las reacciones de estos patriarcas al oír el evangelio de nuestra común salvación. Hermanos, me despido con 1 Corintios 1:21, que dice: porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, no me queda otra cosa más que decir: así, Padre, así fue, porque así te agradó. Bendita la locura del Evangelio, hermanos, que nos hizo salvos, que nos hizo libres y nos ha hecho hijos de Dios. Porque como dijo Pablo, hermanos, aún lo loco de Dios es más sabio que la sabiduría de todos los hombres, hermanos. Que Dios los bendiga.